En junio de 2023, el mundo entero miró un reloj de cuenta regresiva durante 4 días. Nadie sabía que ya no había nada que esperar. Domingo 18 de junio, Océano Atlántico Norte, 600 kilómetros de la costa de Canadá. Un sumergible, con 5 personas a bordo, inicia el descenso hacia los restos del barco más famoso del mundo, el Titanic. El viaje hasta el fondo dura 2 horas. Cuando lleva 1 hora y 45 minutos de descenso, el sumergible deja de responder. Sin señal, sin sonido, sin nada. Lo que pasó las siguientes 96 horas lo vio el planeta entero. Aviones de patrulla marítima de Estados Unidos y Canadá, barriendo miles de kilómetros cuadrados de océano. Barcos de 3 países convergiendo en un punto del Atlántico. Robots submarinos bajando a oscuras hacia una de las zonas más profundas y remotas del planeta. Y un dato que le dio al mundo: un reloj de cuenta regresiva. El sumergible tenía oxígeno para 4 días, 96 horas. Después, 80. Después, 48. Las cadenas de noticias transmitían en vivo. Millones de personas actualizaban los titulares cada hora. Y en medio de la búsqueda, una esperanza. Aviones con boyas de sonar detectaron golpeteos rítmicos bajo el agua. Cada 30 minutos, golpes, como si alguien, allá abajo, estuviera golpeando el casco para ser encontrado. El mundo contuvo la respiración. En las casas de las 5 familias, alguien miraba ese mismo reloj. En las redacciones del planeta, los golpeteos se volvieron titular. Señales de vida. Durante horas, millones de personas creyeron estar asistiendo a un rescate, a una historia con final feliz. El jueves 22 de junio, un robot submarino llegó al fondo, a 3.800 metros, y a 500 metros de la proa del Titanic. Encontró escombros. No era un naufragio, era una implosión. El sumergible había sido aplastado por la presión del océano en una fracción de segundo. Los 5 ocupantes murieron instantáneamente. Antes de que nadie pudiera darse cuenta de que algo andaba mal, ya había terminado. Pero hay algo que el público no supo mientras miraba la cuenta regresiva del oxígeno. La Marina de los Estados Unidos tiene un sistema de escucha submarina que cubre el Atlántico. Y ese sistema registró, el mismo domingo, a la misma hora en que el sumergible dejó de responder, una señal acústica. Un estallido. La firma de una implosión. El dato se compartió con los equipos de búsqueda desde el primer día. El mundo pasó 4 días buscando a 5 personas que ya estaban muertas. La cuenta regresiva del oxígeno, los golpeteos, la esperanza. Todo fue el epílogo de algo que ya había pasado. Y sin embargo, esa no es la parte más incómoda de esta historia. La parte más incómoda es que la implosión del Titán no sorprendió a la gente que sabía de sumergibles. No los sorprendió porque llevaban 5 años advirtiéndolo. Por escrito, con la palabra catastrófico subrayada. Al hombre que puso la primera advertencia sobre la mesa, lo despidieron al día siguiente. Esta es la historia del Titán, no la del océano, la de las decisiones. Enero de 2018, 5 años antes de la implosión, David Lockridge era el director de operaciones marinas de OceanGate, la empresa dueña del Titán. Piloto de sumergibles, buzo profesional, escocés, un hombre de mar de toda la vida. Su trabajo era exactamente este: que la gente que bajara en los vehículos de la empresa volviera a la superficie. Ese enero, Lockridge terminó una inspección de calidad del Titán y escribió un informe. El informe decía, en resumen, que el casco del sumergible podía fallar a profundidad extrema y que la empresa no estaba haciendo las pruebas necesarias para descartarlo. Había encontrado una lista de problemas, materiales, uniones, componentes comprados sin verificar, pero su preocupación central era una sola: la fibra de carbono del casco
Podía tener defectos internos invisibles, y nadie los estaba buscando. Pedía algo muy concreto: un escaneo completo del casco, una prueba no destructiva, antes de llevar pasajeros. No era un pedido exótico. Es el tipo de prueba que la industria hace de rutina. Era, literalmente, su trabajo pedirla. Presentó el informe en una reunión con la dirección. Lo despidieron, y después la empresa lo demandó a él, por revelar información confidencial. Lockridge contrademandó por despido injustificado, alegando que lo echaron por señalar un riesgo de seguridad. Los juicios terminaron en un acuerdo privado ese mismo año, y el Titán siguió su camino hacia el océano, sin el escaneo que su propio jefe de operaciones había pedido. 2 meses después, en marzo de 2018, llegó la segunda advertencia, y esta no venía de un empleado, venía de la industria entera. La Marine Technology Society, la organización que agrupa a los expertos en tecnología marina de los Estados Unidos, le envió una carta formal al director de OceanGate. La firmaban más de 36 personas, científicos, exploradores, fabricantes de sumergibles, gente que llevaba décadas bajando al fondo del mar. La carta decía que el enfoque experimental de OceanGate podía terminar en resultados, y esta es la palabra exacta que usaron: catastróficos. Le pedían una sola cosa: que certificara el sumergible, que dejara que un organismo independiente revisara los cálculos, los materiales, las pruebas. Es lo que hace toda la industria. De los aproximadamente 10 sumergibles en el mundo, capaces de bajar a la profundidad del Titanic, todos estaban certificados. Todos, menos uno. La tercera advertencia no fue una carta, fue una ventana. El Titán tenía en la proa una ventana de acrílico de 18 centímetros de espesor, por la que los pasajeros verían el Titanic. El fabricante de esa ventana la certificó para soportar la presión de 1.300 metros de profundidad. El Titanic está a 3.800. El fabricante se negó a certificarla para más, porque el diseño que OceanGate había pedido era experimental, y ofreció una alternativa: fabricar una ventana probada y verificada para 4.000 metros con descuento, intercambiable en menos de un día. La respuesta fue no. El Titán bajó al Titanic una y otra vez, con una ventana certificada para 1/3 del viaje. Y en abril de 2019 llegó la cuarta advertencia, quizás la más directa de todas. Carl Stanley es uno de los operadores de sumergibles más experimentados del continente, y era amigo del director de OceanGate. Ese abril bajó con él en una inmersión de prueba en las Bahamas, y durante el descenso escuchó algo que un pasajero no debería escuchar nunca: crujidos. El casco crujía bajo la presión. Al volver, Stanley le escribió a su amigo. Le dijo que esos sonidos eran una zona del casco degradándose y que solo iba a crecer con cada inmersión. Le pidió que cancelara la temporada y revisara el vehículo. 4 advertencias: un empleado despedido, una industria ignorada, un fabricante rechazado, un amigo desoído. Para entender por qué todas recibieron la misma respuesta, hay que entender al hombre que las recibía. Porque el Titán no era un proyecto de una corporación sin rostro. Era el sueño de una sola persona. El hombre que ignoró las 4 advertencias no era un aventurero sin preparación. Era uno de los ingenieros mejor preparados que te puedas imaginar. Y eso no lo disculpa, lo condena. Stockton Rush, ingeniero aeroespacial, formado en Princeton. Ingeniero de pruebas de vuelo en el programa del caza F-15. Se presentaba como el piloto de transporte a reacción más joven del mundo. Certificado a los 19 años. Heredero de una familia acomodada de San Francisco. En 2009 fundó OceanGate con una idea que, dicha en voz alta, suena razonable: el océano profundo
Es el último territorio inexplorado del planeta, y el acceso está limitado a gobiernos y científicos. ¿Por qué no abrirlo a civiles? Y al principio, la empresa hizo las cosas como se hacen. Sus primeros sumergibles, para aguas poco profundas, eran vehículos certificados, comprados a fabricantes establecidos. El salto llegó con el proyecto del Titanic. Para bajar a 4.000 metros, necesitaba un vehículo nuevo. Podía construirlo como la industria manda: titanio, esfera, certificación, años de pruebas. O podía construirlo rápido, liviano y barato. El problema nunca fue el sueño, fue lo que estaba dispuesto a saltarse para cumplirlo. Los sumergibles certificados son lentos de construir y caros. Cada material, cada soldadura, cada cálculo pasa por revisión independiente. Rush veía en ese proceso un freno. La regulación, decía, avanzaba más lento que la innovación. En 2019, OceanGate publicó un texto explicando por qué el Titán no estaba certificado. La seguridad real, argumentaba, no venía de los sellos, sino de la operación diaria. En una entrevista, lo dijo sin rodeos. Llegado un punto, la seguridad es puro desperdicio. Si quieres estar seguro, decía, no te levantes de la cama, no te subas al auto, no hagas nada. Y construyó el Titán a su manera. El casco era un cilindro de fibra de carbono de casi 13 centímetros de espesor, con 2 domos de titanio pegados en los extremos. La fibra de carbono es una maravilla en aviación. Liviana, resistente. Pero ningún fabricante de sumergibles de profundidad la usa para el casco de presión, por una razón que cualquier ingeniero de materiales conoce. A diferencia del titanio o del acero, la fibra de carbono se fatiga con los ciclos de compresión. Cada bajada la comprime, cada subida la libera, y el daño se acumula por dentro, capa por capa, sin que se vea nada por fuera. ¿Por qué elegir un material que toda la industria descartó? Porque la fibra de carbono es liviana, y liviano significa barato de transportar, barato de operar, más plazas vendibles. El propio Rush contó en público con orgullo de dónde había salido el material. Se lo compró a Boeing con un gran descuento, porque estaba vencido. Había pasado su vida útil para uso aeronáutico. Lo que ya no servía para un avión se convirtió en el casco que separaría a 5 personas de 400 atmósferas de presión. Los pasajeros firmaban un descargo antes de subir. El documento decía que el Titán era un sumergible experimental, no aprobado ni certificado por ningún organismo, y que el viaje podía causar lesiones, trauma o muerte. Un periodista que hizo el viaje en 2022 contó que la palabra muerte aparecía 3 veces en la primera página. De hecho, el Titán que implosionó era el segundo casco. El primero, construido en 2017, desarrolló daños por fatiga y tuvo que ser reemplazado por completo. La empresa ya había visto a su propio material fallar. Construyó otro igual. Años después, los investigadores encontrarían en ese segundo casco defectos de fabricación, arrugas, porosidad y vacíos entre las capas. Estaba dañado desde antes de tocar el agua. El resto del vehículo seguía la misma filosofía. Se pilotaba con un control inalámbrico de videojuegos, de los de $30. Los pasajeros, que pagaban $250,000 por plaza, no se llamaban pasajeros. Se llamaban especialistas de misión, una etiqueta para no tratarlos como clientes de un servicio turístico regulado. Y todo operaba en aguas internacionales, donde ningún país tiene jurisdicción práctica. Ninguna de esas decisiones fue un descuido. Era un sistema, diseñado pieza por pieza, para que nadie de afuera pudiera decir que no. Pero Rush tenía una respuesta para quienes lo acusaban de jugar con fuego. El Titán, decía,
tenía algo mejor que un certificado. Tenía oídos, un sistema de monitoreo acústico en tiempo real, sensores pegados al casco, escuchando la fibra de carbono durante toda la inmersión. Si el casco empezaba a fallar, decía Roche, avisaría con tiempo suficiente para subir. La certificación reemplazada por una promesa. El casco avisa antes de romperse. Y lo más extraordinario de esta historia es que el casco cumplió. El casco avisó. Entre 2021 y 2022, el Titán llegó a la profundidad del Titanic 13 veces. 13 inmersiones completas, con turistas a bordo. El modelo parecía funcionar. Las plazas se vendían. 13 veces el sistema funcionó. 13 veces la fibra de carbono aguantó las 400 atmósferas. Los pasajeros vieron el Titanic por la ventana certificada a un tercio de esa profundidad. Y el Titán volvió a la superficie, dándole a Rush lo que más necesitaba. La prueba, decía él, de que los expertos estaban equivocados. Cada inmersión exitosa hacía más difícil escuchar las advertencias. Si el casco fuera defectuoso, ¿no habría fallado ya? La fatiga de materiales no funciona así. No falla en la primera. Falla cuando se acumula. Hasta la inmersión número 80. 15 de julio de 2022. El Titán vuelve de las profundidades y, mientras emerge, todos los que están a bordo escuchan un estallido. Fuerte, seco. Un golpe que no se parece a nada de lo que el vehículo haya hecho antes. Hoy sabemos exactamente qué fue ese sonido. Los investigadores lo reconstruyeron. Ese día, las capas del casco de fibra de carbono se separaron por dentro. Delaminación. El daño invisible que se venía acumulando, ciclo tras ciclo, acababa de dar un salto. Y acá viene el detalle, que convierte este accidente en otra cosa. El sistema de monitoreo acústico. Los famosos oídos del Titán, la alternativa a la certificación, registró el cambio. A partir de esa inmersión, los datos del casco eran distintos. La estructura respondía diferente a la presión. La advertencia que Rush había prometido que llegaría, llegó. Quedó grabada en los datos de su propio sistema. Nadie la analizó. La investigación oficial lo dijo después con una frase seca. La empresa no realizó ningún análisis de esos datos, ni mantenimiento preventivo, ni investigación de las anomalías conocidas del casco. El casco dañado se guardó durante el invierno, y a la temporada siguiente, el Titán volvió al agua, con las mismas capas separadas, con los mismos datos sin leer, con pasajeros nuevos que no sabían nada de la inmersión 80, ni del informe de Lockridge, ni de la carta de los 36 expertos, ni de la ventana certificada a un tercio de la profundidad. El sumergible ya estaba roto, solo faltaba contar cuántas veces más podía bajar antes de que las matemáticas lo alcanzaran. La respuesta fue 8. 8 inmersiones más, 8 veces, en que el cilindro de fibra de carbono, vencida, delaminada, con los sensores gritando en un idioma que nadie quería leer, volvió a comprimirse bajo cientos de atmósferas y volvió a soltar. En cada una, el daño interno creció un poco más. La física no negocia y no se apura, solo espera. Y mientras tanto, arriba, la empresa vendía la temporada 2023. $250,000 la plaza. Junio de 2023. La expedición llega al Atlántico Norte, con el clima en contra. Los primeros intentos de la temporada se abortan por el oleaje. El Titán todavía no ha bajado al Titanic ese año. El domingo 18, amanece con una ventana de buen tiempo. Será la primera inmersión al Titanic de la temporada. A bordo van 5 personas. Stockton Rush, al mando. Paul Henry Nargeolet, de 77 años. La leyenda. El buzo francés que había bajado al Titanic 37 veces. El mayor experto del mundo en el naufragio.
Hamish Harding, explorador británico de 58, y un padre con su hijo, Shahzada Dawood, de 48, y Suleiman, de 19. La familia contaría después que Suleiman tenía dudas, que fue, sobre todo, por acompañar a su padre. El Titán no tiene ventanas de comunicación por radio. Bajo el agua, la radio no funciona. Se comunica con el buque de apoyo, por mensajes de texto a través de un enlace acústico. Pulsos de sonido, convertidos en palabras cortas, cada pocos minutos. Es un hilo finísimo de contacto con la superficie. El descenso empieza en la mañana. Todo normal durante 1 hora y 45 minutos. Los mensajes van llegando. Profundidad, estado, rutina. El último llega desde unos 3.300 metros. Un reporte más. El protocolo de siempre. Nada fuera de lugar. Y después, nada. El hilo se corta a unos 500 metros del fondo. A minutos, quizás, de que los 5 vieran aparecer por la ventana la proa del Titanic. La implosión fue instantánea. A esa profundidad, la presión es de 400 atmósferas. El colapso completo del casco ocurre en milisegundos, más rápido de lo que el sistema nervioso humano tarda en registrar nada. Los 5 murieron sin saber que morían. En eso, al menos, toda la evidencia coincide. En la superficie, en el buque de apoyo, estaba Wendy Rush, la esposa de Stockton, operando las comunicaciones. El sonido de la implosión llegó hasta el barco a través del agua. En las grabaciones de ese momento, se la escucha preguntar: ¿qué fue ese estallido? Nadie a bordo lo sabía todavía. Lo que vino después, ya lo vimos. Los 4 días, el oxígeno, los golpeteos, el mundo entero mirando. Y el final que la Marina había escuchado desde el primer día. En las semanas siguientes, los robots recuperaron del fondo los fragmentos del sumergible, los domos de titanio, pedazos del casco, restos del equipo. Con ellos, subieron también restos humanos. Ocean Gate suspendió todas sus operaciones a las 3 semanas y en la práctica dejó de existir. La familia de Nargeolet, el hombre que había bajado 37 veces al Titanic y murió en un vehículo sin certificar, presentó una demanda millonaria. Y empezó la otra parte: entender exactamente qué había pasado. Una junta de investigación de la Guardia Costera pasó 2 años en ello. Hubo 2 semanas de audiencias públicas donde testificaron los ex empleados. Lockridge entre ellos, contando por primera vez ante cámaras la historia del informe que le costó el puesto. El laboratorio del NTSB analizó los restos del casco capa por capa y encontró lo que ya sabemos: arrugas, porosidad, vacíos de fábrica y la delaminación de la inmersión 80. En agosto de 2025, la Guardia Costera publicó su informe final. 335 páginas, 17 recomendaciones de seguridad y una conclusión que no deja lugar a interpretación. Este siniestro y la pérdida de 5 vidas era prevenible. El informe describe la causa primaria sin misterio. La empresa no siguió los protocolos establecidos de ingeniería para seguridad, pruebas y mantenimiento. Describe una cultura de seguridad críticamente defectuosa y localiza el fallo probable exactamente donde las advertencias llevaban 5 años apuntando. El casco de fibra de carbono y sus uniones no fue el océano. El océano hizo lo que el océano hace: aplicar presión, siempre, pareja, sin malicia. Todo lo demás lo hicieron las personas. El informe que terminó en un despido, la carta que terminó en un cajón, la ventana que costaba menos que una plaza, los datos que nadie quiso leer. La próxima vez que escuches a alguien decir que las reglas de seguridad son burocracia, que los controles frenan a los audaces, que la regulación es el enemigo de la innovación, acordate del Titán. Las reglas de seguridad están escritas con los nombres de los que no volvieron.
Si te interesan las historias reales de errores humanos, fallas de ingeniería y desastres que no tenían que pasar, suscríbete a Colapso.